Saludos y bienvenidos a esta primera reunión de una serie de varias reuniones cuyo contenido es acerca de llegar a ser cristianos normales, vivientes y activos. Y en esta primera reunión vamos a ver acerca de dos prácticas que todo cristiano necesita tener como un hábito a fin de disfrutar y vivir al Señor en quien hemos creído. Vamos a compartir la pantalla. Y aquí tenemos dos prácticas básicas de un cristiano. Y para empezar vamos a ver la estrofa 3 del himno 343. Y aquí tenemos la estrofa 3 del himno 343 y se cantaría así. Tú eres el verbo tan lleno de Dios, como el Espíritu vida me da, como el Espíritu mi agua eres tú, y en la palabra tú eres mi pan. Nútreme, Cristo, dame a beber, sacia mi hambre, toda mi sed. Gozo me das, fortaleza también, sacia mi hambre, toda mi sed. Nútreme, Cristo, dame a beber, sacia mi hambre, toda mi sed. Gozo me das, fortaleza también, sacia mi hambre, toda mi sed. Amén. El Señor Jesucristo nos nutre, sacia nuestra hambre, toda nuestra sed. Y vamos a ver aquí que dice, tú eres el verbo tan lleno de Dios, como el Espíritu vida me das. El Señor es el verbo, el Señor es el Espíritu que nos da vida. Amén. Entonces, ahora vamos a ver dos versículos. El primer versículo es 2 Corintios 3:17. Y 2 Corintios 3:17 dice, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Amén. Gracias, Señor, que tú eres el Espíritu. Ahora vamos a ver Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad. En otras versiones aquí dice, y la verdad. Entonces el Señor es el Espíritu y el Señor también es la verdad o la realidad. Amén. Y entonces aquí vemos nuestro Señor en quien hemos creído, es el Espíritu y también es la palabra. La palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad. Yo soy la verdad. Entonces vemos que el Señor es el Espíritu y también es la palabra. Y vamos a ver estos dos versículos. 1 Corintios 15:45 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo, y él llegó a ser espíritu vivificante, y como hemos visto en 2 Corintios 3:17, el Señor es el espíritu. Él llegó a ser espíritu vivificante y ahora él es el espíritu. Y también vamos a ver Juan 6:68, Juan 6:68, que dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras de vida eterna.
Y aquí, en la versión Recobro, en el bosquejo, dice, el contexto de este versículo es que después de hacerse el espíritu vivificante, Cristo se corporifica y es hecho real para los creyentes en la palabra de vida. Así que el Señor Jesucristo fue hecho espíritu vivificante. Ahora el Señor es el espíritu, pero también Él está corporificado en la palabra de vida, y al nosotros contactar la palabra de vida, recibimos al Señor Jesús como la realidad y Él se hace real para nosotros. Cuando recibimos al Señor, Él entra a nuestro espíritu. Él ahora está en nuestro espíritu. Y veamos Primera de Corintios 6, 17. Y Primera de Corintios 6, 17 dice así: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¡Aleluya! Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y aquí nos anima a leer la nota 2 del versículo 17. Y dice así: esto indica que el Señor como espíritu se mezcla con nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue regenerado por el Espíritu de Dios, el cual ahora está en nosotros, y es uno con nuestro espíritu. Esta es la manera en que el Señor, quien se hizo el espíritu vivificante por medio de la resurrección, y quien ahora está con nuestro espíritu, es hecho real para nosotros. En las epístolas de Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, del 4 al 6, frecuentemente se hace referencia a este espíritu mezclado. Así que vemos que el Señor está en nuestro espíritu, se ha mezclado con nuestro espíritu humano. Y Él ahora está en nuestro espíritu. Como dice 2 de Timoteo 4, 22, el Señor esté con tu espíritu. Y ahora llegamos a las dos prácticas básicas de un creyente: invocar y orar, leer o leer, orar. Estas son las dos prácticas básicas de un creyente. La primera es invocar y la segunda es orar, leer o leer, orar. Y veamos Romanos 10, 12. Romanos 10, 12 dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Aleluya. Y Él es rico para con todos los que le invocan. Amén. Y también vemos Jeremías 15, 16, que dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Así que vemos que por un lado podemos hallar, invocar al Señor, y por otro lado podemos comer la palabra del Señor. ¿Y cómo comemos la palabra del Señor? Por medio de orar, leer, o leer, orar. Es decir, mezclar la lectura de la Biblia con la oración. ¿Y hacemos esto a fin de qué? Pues a fin de encender el interruptor para conectarnos a la electricidad celestial y contactar, tocar, experimentar y disfrutar al Señor. Es como un tranvía. Un tranvía, antes de poder avanzar, necesita ser conectado a la electricidad o cualquier electrodoméstico. Para poder funcionar apropiadamente y cumplir la función para la cual fue creada, necesita conectarse a la electricidad. Asimismo, nosotros necesitamos, como cristianos, como hijos de Dios, conectarnos a la electricidad celestial, que es el espíritu que está en nuestro espíritu. Y para conectarnos a la electricidad celestial tenemos estas dos prácticas: invocar el nombre del Señor y orar, leer la palabra de Dios. De esta manera contactamos, tocamos, experimentamos y disfrutamos al Señor. Juan 6:63 nos dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos las palabras y vemos el espíritu, y vemos que las palabras que el Señor Jesús nos ha hablado son espíritu y son
vida. Aleluya, que cuando nos acercamos a la palabra necesitamos recibir no solamente la letra, sino el espíritu y la vida. Y hacemos esto por medio de orar la palabra. Y Juan 5:40 nos habla, perdón, 5:39 y 40, leeremos el anterior también, y dice, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y la nota 39:1 nos dice, es posible escudriñar las escrituras y no venir al Señor. Los religiosos judíos escudriñaban las escrituras, pero no estaban dispuestos a venir al Señor. Estas dos cosas deben ir juntas, puesto que las escrituras dan testimonio del Señor, no deben estar separadas de Él. Es posible tener contacto con las escrituras sin tener contacto con el Señor. Solo el Señor puede dar vida. Solo el Señor puede dar vida. ¿Y cómo nos da vida? Pues cuando le comemos, cuando le bebemos y cuando le respiramos, Él nos da vida. Podemos comerle leyendo, beberle al orar y respirarle al invocar. ¡Aleluya! Y ahora vamos a ver una muestra de cómo podemos invocar y de cómo podemos orar, leer o leer, orar. Pues podemos invocarle simplemente diciéndole, oh Señor Jesús, Señor Jesús, te amo. Oh Señor, amén, aleluya. Oh Señor, gracias. Oh Señor, me abro a ti. Oh Señor, te amo. Oh Señor, te necesito. Podemos decirle lo que nos salga de lo profundo de nuestro corazón. Simplemente nos acercamos a Él, venimos a Él para que nos dé vida. Le decimos que lo amamos, que lo necesitamos, que lo queremos y invocamos su precioso nombre. Y recordemos, Él es rico para con todos los que le invocan. Ahora, por 3 minutos, ahí donde estás, puedes invocar el nombre del Señor. Así que, por favor, para el vídeo y dedica los próximos 3 minutos a invocar el nombre del Señor. Aleluya. Nos vemos en 3 minutos. Bien, ya hemos regresado después de haber invocado el nombre del Señor y seguramente que ha sido de mucho disfrute para ti. Has tocado al Señor, lo has experimentado, lo has disfrutado y puedes hacer esto en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente nos volvemos a Él y lo invocamos, le decimos, oh Señor Jesús, te amo. Y ahora vamos a ver acerca del orar, leer o del leer, orar. Y aquí tenemos un ejemplo en el Salmo 27:8. El Salmo 27:8, vemos que primeramente el Señor dice, buscad mi rostro. Es decir, cuando tú dices, buscad mi rostro, Jehová dice que busquemos su rostro. El salmista entonces responde, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón te dice, tu rostro, oh Jehová, buscaré. ¿Qué hace aquí el salmista? Simplemente a la palabra él se la devuelve con oración. Por tanto, para orar, leer, no debemos tratar de hacer oraciones largas ni orar por muchas cosas pidiendo al Señor que haga algo por nosotros. Simplemente aprendamos a orar con las palabras que leamos. La oración valiosa, la oración que hace contacto con el Señor, es decir o expresar lo que está respondiendo dentro de usted mientras lee la palabra. Y resalto esta parte de aquí, decir o expresar lo que está respondiendo dentro de usted mientras lee la palabra.
Estamos leyendo cualquier versículo, por ejemplo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mientras leemos ese versículo, vamos a recibir alguna impresión, algo dentro de nosotros, mientras estamos en contacto con ese versículo, va a reaccionar. Pues simplemente respondemos, le hablamos a Dios con aquello que está saltando dentro de nosotros. Si yo, por ejemplo, leo ese versículo, que el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, quizás le diga, Señor, tú eres Dios. El verbo era Dios, tú estabas en el principio allí con Dios. Qué maravilloso es que tú estabas allí en el principio con Dios. Oh, estaba en el principio con Dios. Aleluya. Amén. Y ahora vamos a practicar por 5 minutos, orar, leer el Salmo 27:8. Así que por favor, ahora nuevamente dale a la pausa del vídeo y dedica los próximos 5 minutos a orar, leer el Salmo 27:8. Bueno, ya hemos vuelto de esos 5 minutos. Seguramente han sido 5 minutos de disfrute. Seguramente mientras leías este salmo y lo orabas, algo dentro de ti reaccionó y respondiste al Señor con aquello que estaba respondiendo dentro de ti mientras leías este salmo. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Aleluya! Y por último, vamos a ver ciertas tareas. Recordar que estas reuniones son de carácter semanal, tendremos una por semana y cada semana tendremos algunas tareas para hacerlas desde que tenemos esta reunión hasta la próxima reunión. Y animar a que podamos hacer estas tareas, tomarlas y podamos en el día a día implementarlas a nuestra rutina, porque eso nos va a ser de mucho beneficio. En primer lugar, haga un voto al Señor para hacer de estas 2 prácticas un hábito diario. Le podemos decir, Señor, yo quiero hacer de estas 2 prácticas un hábito diario. Señor, que yo pueda ser uno que invoque y que yo pueda ser uno que ore y lea tu palabra cada día. Amén. En segundo lugar, a lo largo de la próxima semana, solo despertar, empieza el día invocando al Señor a fin de conectarse a la electricidad celestial. Y a lo largo del día, siempre que recuerde, practique invocar el nombre del Señor en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué decimos solo despertarnos? Porque por la mañana es cuando salimos del sueño nocturno, empezamos la jornada, empezamos el día y necesitamos de buena mañana conectarnos a la electricidad celestial, venir a Él para que tengamos vida. Nos despertamos pesados del sueño nocturno y necesitamos ser vivificados, necesitamos ser conectados a la electricidad celestial. Así que solo despertarnos, abrimos nuestros ojos y le decimos, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por este nuevo día. Oh, Señor Jesús, te amo y me abro a ti. ¡Aleluya! Y la tercera tarea, use estos 6 versículos, uno cada día a lo largo de la semana, para practicar, orar, leer. Y es preferible que hagamos esto a primera hora del día y si puede ser, solo levantarnos, invocamos el nombre del Señor y seguidamente cogemos cada día uno de estos versículos y los oramos, leemos por unos minutitos, 5 minutitos, 10 minutitos, suficiente. Entonces el lunes tenemos 2 Corintios 3:17, el martes Juan 16:6, el miércoles 1 Corintios 15:45, el jueves 1 Corintios 6:17, el viernes Romanos 10:12 y el sábado Jeremías 15:16. Así que tenemos estos 6 versículos, uno para cada día, para que los podamos orar, leer y para que los podamos disfrutar, preferiblemente a primera hora del día cuando nos levantamos. Y recordar también que por el resto de la jornada, por el resto de nuestro día, quizás no podamos llevar la Biblia encima y leerla,
pero podemos invocar el nombre del Señor en cualquier momento y en cualquier lugar. ¡Aleluya! Y hasta aquí por esta vez y nos vemos la próxima semana. Un saludo y el Señor sea con vuestro espíritu, la gracia sea con todos vosotros. Amén.